Bienvenidos. 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 Bienvenidos al al Descaro. Te invito a que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. Con Lorena Monteagudo y usted. Descarados, ¿cómo estáis? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace una película? ¿Qué es lo más importante de ella? ¿Cómo se organizan, se preparan o cómo es un rodaje? Yo sí me lo he preguntado y no hace mucho que he obtenido una respuesta y ha sido gracias al Descarado de hoy. Julián Núñez es ayudante de dirección de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, París Tumbuctú, Orquesta Club Virginia o la más reciente Poliamor para principiantes o Holy Blood, entre muchísimas más. También lo es de series más que conocidas como El tiempo entre costuras, Allí abajo, o director de algunos episodios de una serie más que mítica, como fueron Los Serrano. Julián ha impartido el curso ¿Qué hay detrás de una película?, con el que hemos aprendido de su experiencia y de la de muchos de sus compañeros de profesión, como el director de arte Pepón Sigler, del localizador José Tuyenque o de los directores Norberto López o Javier Quintas, entre muchísimos más. Hoy quiero seguir descubriendo más el cine con Julián Núñez, con sus maravillosas anécdotas y todo lo que ha vivido en el cine o en las series. Buenas, Julián, ¿qué tal? Encantada de que formes parte del Descaro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en Radio Requena. No quería dejar pasar la oportunidad de hablar contigo de cine porque has hecho muchísimas películas y hay algo fundamental en una película que has estado comentando durante todos estos días en el curso, que es la preparación. ¿Qué pasos incluye la preparación para aquellos que no entiendan lo que es la preparación de una película? ¿Qué dirías que son desde el guión hasta el plan de rodaje? ¿Cómo lo definirías? La preparación empieza cuando ya se tiene guión. Entonces, previo a la preparación está que el productor tenga un guión. Hay dos formas de trabajar con un guión. Uno es un guión original y otro el guión adaptado. El guión adaptado casi siempre procede de una novela y siempre de una novela de éxito, porque si la novela ha tenido éxito y ya ha tenido muchos lectores, luego, si la película se hace bien, ya tienes asegurados de público toda la gente que ha leído la novela. Para tener los derechos de la novela, el productor compra esos derechos y los compra al escritor y a la editorial. Esos derechos suelen ser bastante caros, sobre todo por la editorial, que son bastante ratas. Y cuando compra los derechos el productor tiene que tener más o menos claro que va a poder hacer esa película, porque los derechos se compran por un tiempo limitado. Si en el tiempo en el que el productor ha comprado los derechos no se hace la película, el productor pierde los derechos y por supuesto pierde todo el dinero que ha pagado por esos derechos. Entonces tiene que tener más o menos clara la financiación. En cuanto a un guion original, lo que al productor le llegan un montón de guiones al cabo del año y selecciona uno al que le ve posibilidades artísticas o comerciales. Si pueden ser las dos cosas a la vez, mejor. Entonces, cuando tiene el guión, lo primero que hace es buscar financiación. Para eso necesita hacer un presupuesto. Para hacer ese presupuesto necesita un plan de rodaje que no sea el plan de rodaje que luego el ayudante de dirección va a hacer en preparación, sino es un plan de rodaje para que siempre se hincha, se pone más semanas de las que se necesitan para pedir más dinero a los diferentes estamentos. Este presupuesto y este proyecto se lo envía en primer lugar al ministerio, que las ayudas más potentes son las del ministerio. Después a las televisiones. Televisión Española es la que más dinero paga por los derechos de antena. Pero luego están también Antena 3 y Telecinco. Telecinco tiene una política de solo financiar películas de más presupuesto, como de 4 o 5 millones de euros. Televisión Española apoya películas pues, de 1,5 millones, 2 millones de euros. Una vez que se ha presentado el proyecto de Televisión Española, las comunidades autónomas también conceden subvenciones. La Generalitat, en este caso Valencia, y Apunt, las televisiones, también autonómicas. Y por último, para completar el presupuesto de la película, está el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, al que el productor pide un crédito, que es un crédito blando, que es un crédito que tiene pocos intereses, y entonces ya con todo eso, ha presentado todo eso y luego, en función del dinero o de las subvenciones que reciba, pues decide hacer o no la película. En el caso de un guion adaptado, la tiene que hacer sí o sí, y buscar dinero hasta en los fondos europeos. En caso de un guión original, aunque lo haya pagado, no es lo mismo que los derechos, cuesta menos. Y además puede llegar a un pacto con el guionista, que si la película finalmente no se hace, pues que ese guión se lo guarde y que lo pueda presentar a otros productores. Entonces, una vez que tiene ya, si ya han llegado las subvenciones,
ya tiene que empezar a pensar en el equipo. Contrata primero a un director de producción, tiene que hacer un presupuesto más ajustado. El presupuesto, hasta que no se tiene un plan de rodaje serio, no lo va a poder cerrar. Imaginemos que el productor tiene 1,5 millones. Entonces, las películas se cuentan por semanas. El productor dice, pues con este dinero, calculando más o menos un gasto por semanal, tengo para 6 semanas. Nunca es suficiente, casi siempre. Si un guión necesita 8 semanas, el productor nos va a dar 6. Con lo cual, pues casi siempre vamos de culo. Lo que se hace casi siempre es ajustar el guión a las semanas que el productor da. Bueno, eso es lo que se tendría que hacer. Lo que se hace realmente es no tocar el guión y que los equipos vayan de culo para poder meter el guión en las semanas que un productor tiene presupuestadas. Entonces, el director de producción empieza a contratar a los técnicos necesarios para la preparación. Los primeros que se incorporan son el ayudante de dirección, director de arte, localizador y un ayudante de producción que va a ser que acompañe al localizador en esas localizaciones. Y luego, más adelante, el director de fotografía. Haría falta que se incorporara antes, pero como los directores de fotografía cobran muchísimo, se hace un pacto con ellos para que se incorporen en 2 semanas y media y la vayan dividiendo a lo largo de las semanas de preparación. Bueno, el ayudante de dirección, lo primero que tiene que hacer es hacer un plan de rodaje. Las actividades que hay de los 8 semanas, por ejemplo, de preparación, se cuenta la semana, cuando faltan 8 semanas para el rodaje, es la -8. La -7, -6, -5, y eso quiere decir que en la -5 faltan 5 semanas para rodar. Y como dijo el decorador, cuando quedan 3 semanas para rodar, en la -3, ya todo el mundo está acojonado. Entonces ahí se ponen todas las actividades que desde el principio se tienen y las que van surgiendo según se van incorporando gente. Se incorpora también muy pronto vestuario, porque el equipo de vestuario, una vez que tiene el casting, que esa es otra de las cosas que hablaremos de la preparación, tiene que empezar a pedir ropa a cesiones, a marcas. Entonces las marcas normalmente suelen ceder ropa a cambio de que se les pongan créditos. Entonces el ayudante de dirección se pone con el plan de rodaje. El plan de rodaje es el vademecum, es la Biblia de un rodaje. Lo hace el ayudante de dirección siempre con los condicionantes de producción, de semanas, y luego pues los condicionantes que van surgiendo a lo largo de la preparación. Condicionantes pueden ser, por ejemplo, en una localización, pues te digan que solo puedes entrar los domingos, que no se roda los domingos, o tal fecha. Entonces tú tienes que poner esa fecha. Luego, según se van incorporando actores, los actores también pueden tener teatros, pueden tener estar haciendo otro trabajo y te dan fechas. Decoración, pues te dice que el decorado de la iglesia de tal te lo dejes para la 4ª semana porque los permisos no llegan hasta entonces. Y con todos esos condicionantes, el ayudante de dirección hace un desglose, que es meter en un programa que se llama Movie Magic todos los requerimientos del guión. El guión también conté en la escuela que se tiene que escribir en formato. Formato quiere decir que muchos equipos van a trabajar con ese guión y tiene que estar escrito de forma que al meterlo en los programas esté en formato. Para eso hay unos programas que se llaman, uno es el Final Draft, otro es el Screenwriter, que te escriben en formato de forma que primero tú pones el número de secuencia, si es interior o exterior, y el efecto si es día o noche, porque es muy, muy diferente rodar de día y de noche o rodar interior o exterior. Secuencia es una unidad espaciotemporal. Eso quiere decir que en diferentes espacios, cada localización es una secuencia nueva. O si ha habido un paso de tiempo de una misma localización, por ejemplo la Plaza de la Villa, hay una secuencia en la que hay una guerra, una batalla, y luego ha pasado un tiempo y a la mañana siguiente es lo que ha quedado de la batalla. Pues como ha pasado un tiempo, es otra secuencia diferente. Con eso vamos desglosando y poniendo en una hoja de desglose todos los elementos que intervienen en la película, en el guión. Esa hoja de desglose se pasa unas tiras verticales, o pueden ser también horizontales, que forman parte de la cronología de la película. Lo primero que se hace es hacer un desglose cronológico, y a partir del desglose cronológico es agrupar por decorados. Claro, evidentemente, si yo entro en una casa, tengo que juntar todas las secuencias de la casa para rodarlas seguidas.
que tienes agrupados por decorados, ya tienes que poner lo que se rueda cada día. Media de páginas diarias, pues normalmente eran unas 3-4 páginas diarias cuando se hacía el cine bien. Ahora, con la competencia de las series y de las plataformas, pues estamos obligados a hacer incluso más. Los americanos pueden rodar a lo mejor un día una página o media página, porque ellos ruedan en 6 meses, nosotros en 6 semanas. Menudo cambio. Es un cambio importante. Y a mí, además, me fastidia mucho que muchas veces se compare el cine español con el cine americano. Joder, es que el cine español es muy malo. Con lo que se gasta en publicidad una película americana, en España se pueden hacer entre 6 y 10 películas. En publicidad. Entonces, claro, comparar de igual a igual el cine español con el cine americano es mentira, no se puede, es imposible. Y aún así, creo que el cine español está a un nivel, hoy por hoy, espectacular. Bueno, después de hacer el plan de rodaje, en preparación hay que localizar. El localizador hace su desglose, se apunta a las localizaciones que hay en una película, 10, 15, 20, 30, hasta 34, como dijo un decorador en el curso, que son muchas localizaciones, y hace fotos. Entonces, con esas fotos se va a ver al director y le enseña las fotos. Y entonces, de las 3-4 opciones que le da el localizador, él dice, pues esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, y aquella también. Y son esas las que se van a ver. Y en las localizaciones tiene que intervenir el decorador, el localizador, que previamente esas localizaciones, que normalmente las suele tener en un archivo o las tiene que hacer nuevas, si ofrece a la productora, al director, esa localización, es porque él intuye que van a entrar en precio. Porque muchas veces lo que ha sucedido es que el director dice, me gusta mucho esta localización. Se va a ver todo el equipo, y luego cuando intenta pactar el precio con el dueño de la localización o con el organismo oficial, resulta que se sale de presupuesto. Entonces se ha perdido mucho tiempo y hay que ir a otra localización, con lo cual la pérdida de tiempo es fatal, porque casi siempre se va bastante de culo a la hora de preparar. Entonces ese trabajo lo tiene que haber hecho previamente, el sondear a los dueños o a los organismos oficiales el precio. Entonces, bueno, pues se va con el director a ver las localizaciones, elige esas localizaciones, casi nunca se cierran en primera visita, porque hay alguna localización que cuando la ve el operador no puede iluminar porque estamos en un tercer piso. A mí me pasó en la última película que hice, había un claustro gótico maravilloso en Gandía, pero no se podía iluminar porque estaba en un segundo piso. Las ventanas las tiene que iluminar el director de fotografía, porque si hay varias secuencias en esa localización, si la luz cambia, entonces no hay una cosa que se llama raccord, que siempre tiene que tener la misma luz, una secuencia en continuidad. Entonces, el patio interior donde estaban esas ventanas, había muchos árboles y no se podía meter una grúa para poder iluminar. Finalmente tuvo una idea el director de producción, que es meter un globo de luz, y se pudo rodar, pero puede darse el caso que no se pueda rodar, y esa localización, por muy buena que sea, que era muy buena, pues podía haber caído. Entonces, el localizador tiene que buscar nuevas localizaciones. Finalmente, suponiendo que se tengan, más adelante, como en la semana -3, tenemos que hacer lo que se llaman localizaciones técnicas, que ahí ya se tiene que contar todo, cómo lo va a rodar el director, qué tiros hay, por dónde se empieza, necesidades de todo tipo. Y no he hablado del técnico de sonido. En España, como no hace tanto tiempo que se rueda con sonido directo, el sonido no iba nunca a las localizaciones, e incluso muchas veces ni se le invita a ir, cuando es fundamental que vengan, porque si de repente estamos rodando la Edad Media y hay una iglesia que está en una carretera, al lado de una carretera, y se oye el tráfico de fondo, eso no hay quien lo quite. Entonces, esa localización será buena para imagen, pero mala para sonido, con lo cual no es buena para rodar. En las localizaciones técnicas también el técnico de sonido tiene que decir sus prioridades, sus preferencias. Si hay dos localizaciones, pues esta es mejor para sonido que la otra, por imagen igual. Pero ahí ya se tiene que marcar absolutamente todo, tiene que estar marcado todo, porque es la última visita que se van a hacer a las localizaciones antes de rodar. Más cosas en el casting, que lo hace una directora o director de casting. Hay más mujeres que hombres, afortunadamente, porque las mujeres tienen mucha más sensibilidad a la hora de apreciar determinadas cosas, y la interpretación es una cosa muy, muy, muy sensible. Antes, los ayudantes de dirección hacíamos el casting. Por ejemplo, Berlanga y John Huston, en un libro de su biografía, decía que el casting lo tenía que hacer su ayudante de dirección, porque era quien mejor sabía
el proyecto junto con él y qué tipo de personajes, qué actores necesitaba para la película. Pero la profesión avanzó a tal ritmo, a tal vertiginosidad, que no, el ayudante de dirección no le daba para tanto. Entonces inventaron los directores de casting que, bueno, pues tienen ellos también, como el localizador, tienen un archivo importantísimo de actores que a los que los representantes les han mandado unos vídeos con sus trabajos. Lo tienen en ese archivo, y muchas veces lo que se tiene que hacer es un casting porque quieren descubrir los directores caras nuevas. Hay una pareja, Yolanda ahí, no me acuerdo su socia, que es la hija, esta chica que es la hija de la que fue alcaldesa de Madrid, que son las dos mejores, y sobre todo son las mejores descubriendo nuevos talentos. Es un trabajo que te obliga a estar todo el tiempo en marcha, yendo al teatro continuamente, porque hay mucha gente de teatro que todavía no ha llegado al cine o a las series, y ahí es donde se pueden descubrir nuevas caras. Bueno, pues cuando se tenga el casting, la propuesta de casting al director, el director va a ver las propuestas que le hace la directora de casting y también selecciona a esos actores. El director de producción tiene que contratarlos. Antes el director de producción habrá tenido que contratar también a los técnicos, que no lo había dicho. Bueno, pues empieza a llamar a los representantes de los actores para contratarlos. Y ahí el director de producción tiene una labor ardua porque siempre piden más de lo que se tiene para la película. Y ahí es un regateo importante. Y luego viene una segunda parte que a los ayudantes de dirección siempre nos fastidia mucho, que es las fechas de los actores. Parece que hay crisis, pero los actores no paran. De repente yo tengo un protagonista y está haciendo nuestra película y está haciendo un teatro que luego, si los pueblos los tienen en Madrid, lo puedo más o menos encajar. Pero si los pueblos lo tiene en Galicia, ya lo tengo más complicado. Yo he tenido que meterme en Google Maps para ver cuánto le costaba llegar a un actor de Murcia hasta Sevilla, para ver si al terminar la función me podía llegar a rodar unas secuencias de noche. Y ese ejercicio lo hice yo porque ese actor no lo hubiéramos podido contratar si no hubiera podido salvar yo esa sesión. Julián, ya que estás hablando de todo el tema de esta dirección de actores, ya no lo haces tú, pero en la función del ayudante de dirección yo creo que la gente no lo tiene muy claro, ¿no? Que no sabe lo que es. Está claro que ya eso es una parte de lo que estás comentando, ¿no? El cuadrar los horarios de los actores, pero ¿qué más papel tiene el ayudante de dirección en una película? El plan de rodaje es un poco lo que he dicho, hacer un plan de rodaje, dividir el guión en semanas y poner cada día una localización o las localizaciones que haya. El plan de rodaje es fundamental, pero a la vez coordinar en preparación todos los equipos, absolutamente todos los equipos, todo lo que pasa por todos los trabajos que realizan todos los diferentes departamentos tienen que pasar por la ayudante de dirección. Tiene que estar informado la ayudante de dirección porque de todo eso es de lo que se va a nutrir la ayudante de dirección para poder hacer el plan de rodaje. Bueno, y coordinar ese calendario que dije antes, que empieza en la -8 y acaba en la -1. En la -1 ya es, si en la -3 ya acojono, ya en la -1 ni te cuento. Unos nervios que siempre se tiene la sensación de que no se está preparado, de que el día que des motor va a ser un caos, va a ser un desastre, nada va a ir bien. Y resulta que es una sensación, solo una sensación, porque luego el primer día de rodaje siempre va bien. Nunca será motor si realmente no tienes todo realmente atado y atado. Entonces, la lectura de guión, hay una lectura técnica del guión de todo el equipo. Y luego el director tiene una lectura artística, que es leer el guión con todos los protagonistas de la película. Pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario primero, y luego pruebas de maquillaje y peluquería, que se suelen hacer pues la -2 o la -1. Y luego ya, pues si se tiene todo preparado, vamos a rodar. El ayudante de dirección es el que hace la orden de trabajo. La orden de trabajo es un documento que es la Biblia de lo que se va a hacer cada día. Y contarlo es muy complicado. Ayer les enseñé uno de un día de rodaje de Los Serrano que dirigí yo, y es un documento que si empiezas a ver cada una de las cosas, bueno, aquí, para contarlo todo necesitaría, pues yo qué sé, 2 horas. Sí. Pero ahí viene todas las necesidades del rodaje de cada día,
las citaciones, la recogida de los actores de cada día, el tiempo estimado en el que se va a rodar cada una de las secuencias del día, y luego pues todos los requerimientos, las necesidades del rodaje. Si técnicas, por ejemplo, una grúa, un Steadicam, un globo de luz, como dije antes, eso las técnicas. Y luego pues las artísticas, las que vienen de decoración. Que, pues imagina, estamos rodando en la Plaza de la Villa, pues necesitamos que pase un coche a toda velocidad y luego detrás 2 coches de policía, pues con 2 coches, policía, vestidos de policía, bueno, en fin, todas esas requerimientos tienen que estar metidos en la orden de trabajo. Y también se les cita en función de las necesidades. Yo, cuando hay taxis, por ejemplo, se trae un taxista de verdad. Entonces, si va a rodar la tercera secuencia, yo no lo voy a poner a las 8 de la mañana, porque entonces, como se pagan por horas los taxis, estaría pagando desde las 8 de la mañana y a lo mejor no entra hasta la 1. Entonces lo tengo que citar a la 1. Y todo eso es el documento que es el más importante del rodaje. Esa es la función. Y luego hay una función que la gente tampoco conoce, que es cada figurante que se mueve en una película está movido por el ayudante de dirección o por el equipo de dirección. Pues tú ves una secuencia el otro día vi una película maravillosa de Ridley Scott que era medieval. Bueno, pues tenía una ambientación espectacular y a lo mejor en un plano hay 300 personas con carros, con caballos, con puestos de verduras, y cada una de esas personas está colocada en el sitio donde está y está movida exclusivamente por el equipo de dirección. O sea que si alguna vez veis una película y veis que está muy bien la ambientación en cuanto a no solo de decoración, sino de cómo se mueve la gente o lo que hace las personas, pues eso está movido por el ayudante de dirección. El ayudante de dirección es el responsable de que el plan de rodaje se cumpla. Si ha hecho un plan de rodaje y ha hecho una orden de trabajo, pues tiene que cumplirse. Aunque la responsabilidad debería ser compartida, porque si un director de fotografía tarda mucho en iluminar o un decorador no trae a tiempo un decorado o un caballo y tenemos que esperar y no se llega al final de la jornada a cumplir el plan, pues la responsabilidad tendría que ser compartida. Sin embargo, al final acaba recayendo todo sobre el ayudante de dirección. Grandísima responsabilidad tienes ahí, Julián, sí. Siempre que haces una película. Ya has trabajado con grandes directores, ¿no? Como Berlanga o Almodóvar, entre esas primeras películas. Bueno, en total has hecho muchísimas, pero esos son los grandes. Y mi pregunta del descaro, que siempre la hago con anécdotas, va hoy con eso, ¿no? ¿Qué anécdota tienes con Berlanga, con Almodóvar o con cualquier otro director así graciosa o que tú recuerdes o emotiva? No sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Almodóvar, cuando yo hice Mujeres, era un director divertido, muy divertido. Entonces, como anécdota más que divertida, que habla un poco de cómo es esta profesión, yo tenía una novia que estaba en el grupo de teatro de Banderas y de María Barranco, malagueños. Entonces vinieron a Madrid y yo a Banderas y a María Barranco le daba figuraciones especiales. Y entonces María Barranco, cuando le tocó rodar con Almodóvar, solo había rodado una película de protagonista. Y estaba muy nerviosa, estaba pero atacada. Entonces, a una secuencia en la que había 4 personas, de repente yo veía que María estaba empujando a los de al lado. Y yo, joder, ¿pero por qué empujar a María? Entonces, cuando se corta, digo, María, que les estás empujando, no les empujes. Ah, yo les estaba empujando. Ay, Julia, no me había dado cuenta. Es que estoy muy nervioso. Entonces, Pedro se dio cuenta. Y cogió a María, se la llevó a la terracita esta que teníamos para mujeres hablando de ataque de nervios y se empezaron a hablar y a reírse, a reírse. Se tiró pues casi 1 hora con ella. Principal es porque él se había dado cuenta de que estaba tensa, para rebajar la tensión y para que se distendiera. Y bueno, pues al rato viene María, se pusieron a rodar, y de esas risas hay una frase de la película que a mí me encanta, que es María Barranco dice, ay, qué mal me va a tratar el mundo árabe, por ejemplo, ¿no? Y eso le salía a María porque ya estaba relajada. Nunca le hubiera salido si hubiera estado en la tensión en la que yo me había dado cuenta que estaba, ¿no? Y entonces a partir de ahí María pues empezó a inventar, Pedro pues a dejarle inventar y muy gracioso. Y luego de Berlanga tengo alguna. Tengo pues Berlanga siempre tiene mucho afecto por las personas sencillas. Entonces, cuando rodamos en los baños Porsan, ya no existe, estaba en Chiva, que es una fábrica de sanitarios. Rodamos una secuencia en la que Michel Piccoli iba a entrar en un baño japonés y que cuando hacías lo que tuvieras que hacer, pues te daba un chorrete y te limpiaba.
Entonces, vamos motor, bueno, invitó Berlanga a mis padres y los puso justo detrás de ellos. Cuando venía gente de la Generalitat o gente con cargos, los ponía lo más lejos posible, pero a mis padres los puso justo detrás de él. Y bueno, vamos a rodar, motor, acción. Y Piccoli se pone en el váter, pero hace como que se baja los pantalones sin bajárselos de verdad. Él pensaba que igual no se veía. Entonces le dice, ¡corten! Piccoli, que te he dicho que te bajes los pantalones. Y entonces Berlanga se baja los pantalones, te he dicho que bajes los pantalones, y se los baja y les pone el culo delante de las narices a mis padres. Mis padres alucinados de que Luis García Berlanga, uno de los mejores directores de la historia del cine, le plantara el culo delante de ellos. Y luego, claro, accedió a hacerse una foto con mis padres y conmigo, y esa foto la tengo en casa como oro en paño. De Berlanga podía contar, no una, 1000, porque el rodaje con él está lleno. Voy a contar una un poco más divertida. Al final de la película, cuando se cuelga en Piccoli, tiene una erección, y la erección, el semen se convierte en fuegos artificiales. La verdad que hay una canción de Siniestro Total que se llama Todos los acabados mueren empalmados. Parece ser que es verdad, cuando si a uno lo ahorcan, uno se trempa. Entonces, Berlanga nos quería explicar de dónde le viene la inspiración para eso. Y entonces hay una película en los años 60, pornográfica, con vocación artística, que se llama Tras la Puerta Verde. Entonces nos dijo, yo tenía un equipo de chicas, 4 chicas y yo, y Berlanga estaba encantado de tener 4 chicas en el equipo. Entonces nos invita a todo mi equipo femenino y a mí, y nos mete en un cuartito donde había un monitor y un reproductor a ver esa película, Tras la Puerta Verde. Entonces había una secuencia en la que una chica le estaba haciendo de todo a un montón de chicos, y cuando eyaculan, las eyaculaciones están rodadas a cámara lenta, y es como muy artístico, porque no es nada escatológico, es todo lo contrario, es bastante bello. Ya te digo que esta película tenía vocación artística. Y entonces, mientras estábamos viendo esta película y las eyaculaciones a cámara lenta y tal, entra el productor de la película, y nos ve a Berlanga y a nuestro equipo viendo una película porno. Entonces, ¿pero qué coño estáis haciendo? Y cerró la puerta. Bueno, pues esto es otra anécdota de Luis. Bueno, sí, es que Berlanga era así, o sea, yo creo que nos sorprende cualquier cosa que se diga de él, aunque sea así, de pues estar viendo una película porno y luego de repente aparece el productor, pues bueno, yo creo que es algo como muy normal, ¿no? Podría parecer de Berlanga. Si nos vamos a la actualidad, Julián, ¿tú crees que ahora el cine está perdiendo como más valor a favor de las series? Las series ahora arrasan, ¿no? Sí, bueno, no es que esté perdiendo valor, es que está desplazándolas de las salas. Mejor dicho. Desplazándolas de las salas. Yo el último año estoy viviendo en Requena, y una vez por semana me cojo el coche después de comer, me voy, me gusta mucho la primera sesión y me iba a Los Babel. Yo soy un defensor a muerte del cine en versión original. Entonces me voy a Los Babel, veo un cine, una peliculita, y luego me vuelvo a casa, y a las 7 estoy en casa. ¿Qué pasa? Pues que entre lo de la pandemia, que encima ha sido ya el remate que hemos tenido a no poder ir a las salas, y que cada vez se tienen televisores más grandes, que ya claro, se ve mejor en un televisor grande que en los televisorcitos pequeños que teníamos, pues, y la pandemia, pues la gente ha dejado de ir a los cines. Yo creo que no, el cine en el cine no está muerto. Mucha gente ya lo está matando y lo está enterrando, lo tiene enterrado ya. Yo creo que no, que al cine le queda mucha vida todavía en los cines. ¿Por qué? Porque una proyección en un Kinépolis, en pantalla grande, con el sonido tan espectacular que tiene, y luego el estar solo en silencio y en la oscuridad, la concentración que tienes a la hora de ver la película es máxima. En la tele lo paras, te vas a otro sitio, mientras recoges, incluso a veces estás recogiendo la mesa y ni siquiera paras. Entonces te pierdes a lo mejor 3 minutos que pueden ser o no importantes, pero te lo estás perdiendo. El nivel de concentración cuando estás viendo una cosa en la tele no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Me preguntabas por cine y series. La contrapartida de esto es que las series hoy tienen una calidad excepcional. O sea, series mundiales y series españolas. Corremos un peligro, y es que hay una sobredosis de series. Netflix estrena una serie por semana. O más. Claro, a mí me vienen amigos, ¿tú has visto esta serie? ¿Has visto la otra? Es imposible ver todo lo que se... Entonces, el exceso no ayuda tampoco nada porque entonces hay una inmediatez. El cine, lo bueno que tenía es que tú veías una película hace 10 años y de vez en cuando decías, joder, pues esa película voy a revisarla. Con las series, como tienes que estar al día, no te da para revisar ninguna que yo revisaría. Yo, mira, he tenido
en la pandemia tanto tiempo que revisé para mí la mejor serie que se ha hecho en toda la historia. Yo tengo un amigo director que la primera y la segunda la bailamos. Para él la primera es Los Soprano y la segunda The Wire. Para mí la primera es The Wire y la segunda Los Soprano. Pues la he revisado, The Wire otra vez 5 capítulos, 5 temporadas. Y claro, por ejemplo, The Crown pues, o Peaky Blinders, hay series que yo me gustaría revisarlas, pero como el tiempo que tengo lo tengo que dedicar a ver las novedades, pues no me da tiempo a revisarlas. Mientras que, por ejemplo, el cine sí que, cuando se traman películas, sí que te da para ver más o menos los estrenos y luego para poder revisar y ver Yo ahora, por ejemplo, en Filmin me estoy revisando cine japonés. Cine japonés que, claro, tiene un ritmo que hoy, por ejemplo, no lo vería nadie. No lo vería nadie, porque tiene un ritmo tan pausado, tan lento, que no lo vería nadie. Pero conviene verlo porque joder, lo que se está haciendo ahora viene de lo que se hizo antes, ¿no? Claro, al final todo eso es una evolución de lo que se está haciendo. Yo pienso que una de las series que ha generado ya como un cambio de tendencia, o que se está generando, es Euphoria, por el tema de la iluminación, de la fotografía. Ayer lo comentaba Javier Quintas, por eso me acuerdo. Y es algo que se comenta mucho, de que es una serie que está llamando mucho la atención. Y yo creo que eso va a generar como un cambio, ¿no?, en el futuro, ¿no? De que ya se está viendo que todos están tomando como Euphoria está ahí, voy a hacer algo parecido, ¿no? Sí, bueno, Euphoria hay varias series que han marcado estilo, ¿eh? Peaky Blinders, por ejemplo, también ha marcado estilo en otro sentido. En el sentido de, por ejemplo, es una serie de época y que utiliza una música totalmente actual. Nick Cave, música bastante cañera, y a nivel visual es una serie espectacular. Pero sí que es cierto que Euphoria marca un antes y un después. Además, aparte de lo que cuenta, que es impresionante. El cine americano, sí. La calidad del cine americano está en la serie, no en las películas. El cine americano, por ejemplo, cuando llegan las películas a España, antes había una protección para el cine español, que era por cada 3 películas americanas se tenía que estrenar una española. Pero llegó el PP y, bueno, llegó la derecha, vamos, tampoco voy a decir. Y como la cultura es la enemiga de las derechas en general, pues se cargó esa. ¿Qué pasa? Que los americanos, que cuando existía el vídeo, estrenaban muchas películas en vídeo, porque no consideraban que tenían calidad como para estrenarlas en cine, las estrenan ahora en cines. El 80%, el 90% de las distribuidoras y exhibidoras son americanas. Los Kinepolis, los ABC Park, los Yelmo, Cineplex, todos son americanos. En Valencia solo hay un cine, que además yo conozco al dueño, y al hijo del dueño, que es el LIS. El LIS, los Boludas. El resto son americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú haces una película te gastas $1,5 millones a hacer una película, un productor, a lo mejor no la puedes estrenar. Claro. ¿Por qué? Porque los americanos no tienen hueco. Y además, muchas veces te dejan el hueco de 2 semanas. Si el cine va bien, la película va bien, como tiene una que le viene en Estados Unidos y que la quiere estrenar a esa fecha, a las 2 semanas te la quita. Ahora, bueno, está la historia de que se puede pasar a las plataformas, pero donde daban dinero realmente es en los cines. Mandan los americanos. Y no hay nadie que cuestione eso. En Francia se habla mucho del chauvinismo francés. Ojalá tuviéramos el chauvinismo nosotros en España y defendiéramos lo nuestro de esa manera. La cuota de pantalla, de exhibición de los franceses es un 40%. Un 40% de taquilla. El resto es americano, europeo, japonés. En España, 15%. Si llegamos al 20% es ya un escándalo. Y el resto son películas americanas prácticamente. Madre mía. Entonces, estamos en una desventaja tan grande que tú imagínate un productor que se gasta, entre las subvenciones y tal, a lo mejor ha financiado con lo del ICO, como decía antes. Pero luego, si no puede estrenar la película, se la tiene que comer. La verdad que la situación está muy mal, como dicen, pinta muy mal. Esperemos que se haga algún cambio. Y ahora ya, para ir finalizando, ¿qué estás haciendo a día de hoy, Julián? ¿En qué estás colaborando? ¿Estás haciendo alguna película? No, mira, pues yo hace mucho tiempo que no hago cortos y resulta que hay un director que trabaja mucho con Telecinco o Mediaset y que tiene un guión muy extraño que es basado en una cámara de cine antigua que le llaman Mago. Y entonces los que tienen son dueños de esa cámara han subvencionado una historia para contar esa cámara. Y eso es lo que estoy haciendo. Y luego hay otro proyecto que me van a mandar el guión en francés, porque el director es francés, aunque hay una historia de un español que va a Jordania. Y es para rodar aquí en Jordania. Tú imagínate, está Juan Pipiqueras, está en Amán,
que me salga una película rodada en Jordania, pues miel sobre hojuelas, ¿no? En eso más o menos es lo que... Y luego hay una película que el año pasado no se pudo hacer por falta de subvenciones. Claro. Se tiene una subvención de 180.000 euros. Y es una película juvenil, con mensajes del más allá al más acá, con narcotráfico, bueno, que tiene un montón, está basada en una novela que ha ganado un montón de premios, y no hay forma de que encuentre financiación. Televisión Española, antes de hacer el cambio que ahora de directivos, el directivo anterior dijo que iba a comprar los derechos para pasarla en Clan, pero cambiaron los directivos. Entonces, el directivo nuevo que viene... veía todos los proyectos que había aprobado el otro y como yo tengo que imponer por mis me lo cargo. No subvenciono ninguno de los que... Y entonces nos hemos quedado sin subvención. Se tenía que haber rodado en junio, bueno, en septiembre, luego en enero, ahora se va para junio. Y el director está dispuesto a hacerla hasta con 180.000 euros. Yo no soy partidario de hacerla hasta que no haya dinero y hacerla bien. Pero bueno. Eso tienes razón. Pues muchísimas gracias, Julián Núñez. Ha sido un placer saber más de cine. Nos hemos quedado con muchas preguntas en el aire, pero ya volveremos otro día a hablar de cine y que vaya todo fenomenal lo que tengas ahí en adelante. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y a aquí. terminar bien el curso. Así es. Descarados y descaradas, cada día se aprende algo nuevo y espero que hoy lo hayas hecho con la industria del entretenimiento. Volvemos en mayo con más cultura descarada.